Hola, bienvenidos a este canal. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cursando la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades. En esta ocasión, para cumplir los objetivos de la materia de Psicología Clínica, tenemos como función principal desarrollar la unidad 1 que lleva como nombre Fundamentos de la Psicología Clínica, donde como grupo número 1 estaremos desarrollando diversos temas para la comprensión de la psicología clínica y las funciones que se ejercen dentro de este campo. Dentro de las personas que vamos a hablar a continuación está Marbelis de la Cruz, Carolyn Viola Tejada, Diana Margarita Toribio Paredes, Melissa Moya Ulerio y quien les habla, Rubester Castillo Terrero, donde trataremos de desarrollar los temas que debemos tratar de la mejor manera posible y que tengan una eficaz comprensión. El objetivo principal de esta actividad para nosotros como grupo número 1 es que podamos salir con una comprensión efectiva de qué ejerce la psicología clínica, cuáles son las funciones que se realizan como un psicólogo clínico y cuáles son los desarrollos que esta misma ha tenido. En este caso hablaremos acerca de la psicología clínica y daremos una breve introducción de qué hace este campo, de qué hace esta ciencia y cómo logró hacerlo. También hablaremos acerca del panorama histórico de la psicología clínica, el desarrollo histórico que ésta ha tenido y desde qué tiempo, qué época se ha dado a conocer y por qué es tan importante estudiarla. También hablaremos sobre los problemas actuales que enfrenta la psicología clínica y los psicólogos clínicos dentro de su campo de trabajo. Y por último, dentro de también los demás temas estaremos hablando sobre los métodos de investigación de la psicología clínica, qué métodos emplea, cuáles son los objetivos que se intentan lograr con estos métodos y a qué finalidades se han logrado o cuáles logros se han alcanzado a través de la aplicación de estos métodos. Como último tema, sí tendremos lo que es el diagnóstico y la clasificación de los problemas psicológicos que se enfrentan dentro de lo que es la psicología y cada uno de los aspectos que se trabaja para dar una mejor respuesta a los problemas conductuales y las conductas desorientadas o un poquito desordenadas, que se consideran fuera de lo normal. En mi caso, me corresponde hablar acerca de la introducción de la psicología clínica. Esta es la parte 1 de la unidad 1 como fundamento de psicología clínica. Mi responsabilidad en esta ocasión, o el objetivo a cumplir, es que podamos identificar y conocer de qué manera se introduce la psicología clínica. ¿Y cómo podemos hacerlo si no definimos antes bien qué es la psicología clínica o cómo la define Reich en el libro? Bueno, una de las definiciones que más completa me pareció de las que pude encontrar de psicología clínica, mediante estuve investigando, porque la psicología clínica es un campo que comprende la investigación, la enseñanza y servicio importante para la aplicación de los métodos, para la aplicación de los principales métodos y procedimientos para el entendimiento y el alivio de la desadaptación. Uno de los objetivos principales de la psicología clínica es poder dar respuesta y poder comprender a través de procedimientos y métodos las conductas desadaptativas que se pueden ver o que podemos observar a diario. Para hablar de psicología clínica también es importante responder esta gran pregunta. ¿Qué distingue a un psicólogo clínico de otros profesionales? Si bien es cierto, existen muchas áreas de psicología que intentan dar respuestas o responder diversas preguntas acerca de la conducta, que por cierto ya es bastante complejo. Y en este caso, la psicología clínica no deja de ser una de las ciencias que constantemente viven siendo comparadas. Y una de las primeras comparaciones que se hace con la psicología clínica es especialmente con la psiquiatría, donde estas dos, a pesar de que pueden quizás parecerse por los métodos que utilizan, tienen no solo objetivos diferentes, sino también que el método de estudio y la especialización para lograr ciertos estudios es distinta. Tienen que tratar con personas
que regularmente tienen problemas mentales o una conducta desadaptativa. Sin embargo, no es del todo cierto, ya que los psiquiatras tratan trastornos o enfermedades mentales más graves, mientras que los psicólogos clínicos tratan aquellos trastornos que son moderados y que se relacionan específicamente con la conducta. Un psiquiatra es un médico general que se especializa en psiquiatría. Por ende, prescribe medicamentos y puede examinar de forma física a la persona que padece alguna condición mental. Debido a la preparación que tienen los psicólogos clínicos, pueden identificar con mayor rapidez lo que padece una persona. Otra de las comparaciones con las que regularmente se hacen entre los psicólogos clínicos es con los psicólogos consejeros, que estos son los que se encargan de evaluar la personalidad y utilizan métodos como la entrevista, la evaluación de la personalidad, la evaluación de los intereses y la evaluación vocacional. Regularmente los psicólogos consejeros tienden a confundirse con los psicólogos clínicos, ya que utilizan las mismas técnicas de evaluación, que puede ser de forma grupal o de forma individual, que también la podemos ver que se involucra en la psicología clínica, pero la psicología clínica no es simplemente eso. Cuando hablamos de psicología clínica es sumamente importante saber cuáles son las técnicas que utiliza para poder diferenciarlas de otras profesiones, ya que si confundimos las funciones de la psicología clínica, no podríamos cumplir con los objetivos de la misma, como una ciencia que también utiliza el método científico para poder lograr los objetivos deseados y poder cumplir con los estándares requeridos para cada uno de los problemas actuales que se desarrollan dentro de este campo. Saludos, mi nombre es Carolyn Viola Tejeda. Yo le voy a estar explicando sobre los problemas actuales que presentan los psicólogos clínicos. Aquí podemos encontrar los problemas o obstáculos organizacionales. Los psicólogos que trabajan en un hospital, esto han señalado más problemas en esta área, ya que tienen que ver con el estado en el que se encuentra el lugar de trabajo, así como también la falta de privacidad que esto tiene al conversar o hablar con sus pacientes. También entran lo que son los obstáculos personales. Los principales obstáculos señalados en esta son la facultad que tienen para manejar las emociones, así como la situación en la que el propio psicólogo se encuentra en un proceso ya sea similar o que esté pasando por esto, o que tiene todavía un problema muy reciente con el mismo caso. Dentro de esta también podemos encontrar lo que son los obstáculos al trabajar con el paciente, la familia y el equipo sanitario. Los obstáculos percibidos en esta intervención con el paciente son muy heterogéneas, ya que padecen mucho lo que es el lugar de trabajo. Para los psicólogos que trabajan en paliativo, el principal problema se produce al momento de identificarse con el paciente, ya que esta tienen la misma edad o porque comparten con ella algunas características. Realmente son muy complicadas las situaciones en las que el paciente no quiere saber nada de su enfermedad o los intentos de suicidio y los casos en los que el pronóstico no está muy claro o es cambiante. Otros problemas actuales que presenta la psicología clínica también son los problemas de pareja. Ya esto pueden ser tantos amorosos, sentimentales, de separación, de ruptura o desengaño. También se encuentran los problemas de ansiedad. Aquí los pacientes o el individuo presentan crisis de ansiedad nerviosas, lo que es la agorafobia, ahogamiento, tienen fobia social. Por cierto, este es uno de los problemas que ha abundado mucho en lo que es lo que va de año
y los años anteriores, la ansiedad, ya que los pacientes debido a esto, lo que está pasando en el mundo con lo del COVID, aunque actualmente ya no están así como cuando comenzó, pero sí los psicólogos han tenido mucho trabajo con esos pacientes, ya que muchos han presentado lo que es esa ansiedad, esa crisis nerviosa y muchísimos problemas que debido a este caos que ha pasado con lo que es del COVID. Dentro de este problema también encontramos lo que es la timidez, que esta es la dificultad que tiene el paciente o el individuo en relacionarse con la sociedad. Esta también tiene una fobia social, una evitación de situaciones sociales. Es decir, que esta evita mucho el contacto con las personas, ya que tiene cierta vergüenza, se podría decir. Las fobias y los miedos, los pacientes o el individuo a veces tienen miedo de hablar en público, ponerse rojo, ya sea que tengan fobia al conducir, escribir, a los vientos, a las aguas, a sensores, que muchísimos pacientes, muchísimas personas tienen mucha fobia en cuanto a esos mencionados anteriormente. Otro problema, también encontramos lo que es depresivo y afectivo. Entran lo que es la distimia, la apatía, tristeza, desgana, la falta de ilusión, desinterés, cambio de humor, agotamiento, cansancio, falta de vitalidad, dolores físicos, entre otros. Hasta aquí mi exposición y muchísimas gracias. También se encuentran los problemas de ansiedad. Aquí los pacientes o el individuo presentan crisis de ansiedad nerviosas, lo que es la agorafobia, ahogamiento, tienen fobia social. Por cierto, este es uno de los problemas que ha abundado mucho en lo que es lo que va de año y los años anteriores, la ansiedad, ya que los pacientes debido a esto, lo que está pasando en el mundo con lo del COVID, aunque actualmente ya no están así como cuando comenzó, pero sí los psicólogos han tenido mucho trabajo con esos pacientes, ya que muchos han presentado lo que es esa ansiedad, esa crisis nerviosa y muchísimos problemas que debido a este caos que ha pasado con lo que es del COVID. Saludos, mi nombre es Diana Toribio y hoy le estaré hablando sobre los métodos de investigación en lo que es la psicología clínica. En este capítulo vamos a poder presentarle lo que va a ser una breve panorámica de los que son algunos de los métodos, estrategias y problemas principales en lo que es la investigación clínica. En algún momento, la investigación también nos ayuda a extender y modificar teorías, así podemos ir de la mano con algunos métodos. Tenemos muchos métodos de investigación, cada uno con sus ventajas y limitaciones. En consecuencia, ninguno por sí solo responde a todas las preguntas de manera efectiva, pero varios métodos juntos pueden extender de manera significativa nuestra capacidad de entender y predecir. Comenzamos con un panorama de muchas formas de observación. Comenzamos con un panorama de las muchas formas de observación utilizadas por ciertos científicos clínicos. Luego resumimos los enfoques epidemiológicos y de correlación, los enfoques longitudinales frente a los enfoques de corte transversal y método experimental clásico, los diseños de casos individuales y por último los diseños mixtos. Con esto pasamos a lo que es la observación.
que esto no es más que es el más clásico y penetrante de todos los métodos de investigación. Los enfoques preexistenciales de estudio de caso y naturalistas incluye observar a lo que alguien está haciendo o hace. También tenemos lo que es la observación asistemática, que esa es una observación casual que nos ayuda a establecer una base sólida de conocimiento. No obstante, a través de ella desarrollamos hipótesis que al final pueden someter a lo que es una prueba. Por ejemplo, supongamos que un clínico se da cuenta que en varias ocasiones de que cuando un paciente esfuerza o tiene dificultad con alguna pregunta en específica durante toda su prueba, el rendimiento de este va a decaer. Esta observación lleva al clínico a formular la hipótesis de que el desempeño podría mejorar, asegurándose de que por cada pregunta que falle, la siguiente sea un poquito más fácil, se podría decir. Con esto llegamos a lo que es la observación naturalista, que aunque se lleva a cabo en escenarios de la vida real, la observación naturalista es más sistemática y rigurosa que la anterior. No es casual ni del libro de conducción, sino planificada con cuidado y anticipación. No obstante, el observador no ejerce un control real, sino que está en gran medida a merced de los acontecimientos que influyen de manera libre. También tenemos lo que es la observación controlada, que esta es para enfrentar en parte las críticas anteriores de la observación no sistemática a la naturalista. Algunos investigadores clínicos utilizan la observación controlada para algo que pueden llevarse a cabo en el campo o escenarios más o menos naturales. El investigador ejerce cierto grado de control sobre los acontecimientos. La observación controlada tiene una gran historia en la psicología clínica, como por ejemplo, una cosa es hacer que los pacientes hablen de los clínicos acerca de los temores o respondan preguntas en cuestionarios u otros enfrentamientos con estos. El estudio de casos. El método de estudio de caso es el estudio intensivo de un cliente o paciente que está en tratamiento. Bajo el encabezado del estudio de caso, incluimos material de entrevistas, respuestas a pruebas y registros de tratamiento. El material también podría incluir información bibliográfica y autobibliografía, cartas, diario, información del curso de la vida del paciente, historial médico y más. Por tanto, los estudios de casos corresponden el estudio intensivo y la descripción de la persona. Tenemos lo que es la investigación epidemiológica. Epidemiología es el estudio de la extinción, de la frecuencia y distribución de los males o enfermedades de una población determinada. Varios términos se emplean de manera común en ella, como lo que son la incidencia, que esta se refiere a la tasa de casos de enfermedades que se desarrollan en un periodo determinado, en tanto la prevalencia se refiere a la tasa total de casos, ya sean viejos o nuevos, dentro de un periodo determinado. La incidencia da algún sentido acerca de si la tasa de casos nuevos de la enfermedad o del trastorno se ha incrementado, lo que es el método de correlación. Hemos visto que la epidemiología con frecuencia depende de métodos de correlación, es decir, evalúa los correlatos, que estos son los factores de riesgo en lo que es la enfermedad o el trastorno. Ahora nos enfocaremos en los métodos de correlación. Estas técnicas nos permiten determinar si una variante X se relaciona con una variante Y. Por ejemplo, determinamos patrón de puntuaciones en una prueba de investigación. Esta se vincula con características específicas de diagnóstico psiquiátrico. Y por último, tenemos lo que es el método experimental. Es toda observación controlada que sirve para comprobar la veracidad de las predicciones
de las predicciones observables que se derivan de una hipótesis. El método experimental implica la observación, manipulación, registro y las variables, sean pendiente, independiente o interviniente, que afectan un método de estudio. En el caso específico de la psicología, es posible decir y explicar dicha variable en su relación con el comportamiento humano y, por siguiente, también predecir sus modificaciones. Del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se publicó en el año 1994. Un proceso empírico de las 3 etapas consiguió las revisiones del primer manual. Primero se realizaron 150 revisiones extensas de la literatura sobre algunos de los importantes diagnósticos y en este caso los resultados se condujeron a recomendaciones para las revisiones y la documentación que había en el fundamento. En segunda instancia se realizaron 40 conjuntos importantes de datos existentes en estos casos en las revisiones de la literatura que no solo resolvían de manera adecuada el problema diagnóstico abordado. Y en tercer lugar se llevaron a cabo 12 pruebas de campo del DSM-4, a partir del cual evaluaron su utilidad en la psicología clínica y el poder predescriptivo del conjunto de criterios alternativos. Para en este punto hablar acerca de los problemas generales en la clasificación que existen, hemos descrito totalmente en forma del DSM-4 para darle una idea totalmente general de lo que significa la clasificación psiquiátrica. Podemos hablar de categoría y dimensiones, que en esencia este va a ser específicamente lo que representa la tipología del trastorno mental, con base en algunos ciertos sistemas presentes o con una historia particular. Bueno, en este caso es todo por hoy, en mi parte, y les deseo feliz resto del día. Muchísimas gracias por su atención.